De vuelta a través de tu programa Blanco y Negro que se transmite a través de Milenio 107.7 con emisora matriz, 105.5, 106.7, 99.1, 100.1 y por supuesto en Blanco y Negro Venezuela. Continuamos un excelente debate con lo que es la noticia, porque estas navidades, ¿cómo ha sido el tema? Comenzó con el tema de México, Martín, comenzó con el tema de México y terminó en un golpe de Estado que le dieron ustedes mismos, Martín, David, Rubén, esos son los que viven en Narnia, que dieron golpe de Estado, porque la mayoría de esa iglesia política que votó ayer para finiquitar ese gobiernito, todos viven en Narnia. Todos son corresponsables de lo que pasa en Venezuela. Nosotros, por favor, vamos con nosotros. Mira, no rapidísimo ya para darle paso que venga la profesora por ahí ingresando a los estudios de Milenio. El problema de la oposición ha sido cuando los grupos de poder económico penetran los partidos tradicionales. Después de eso comenzaron a crear dirigentes mediáticos que representaban casualmente esos grupos de poder político, económico y político. Eso es todo, o sea, que después conversaremos en otra oportunidad. Dale, pues, vamos, está llegando, bueno, una de las dirigentes más importante del país, la profesora Elsa Castillo, que está haciendo aquí, lo estamos grabando. Nervioso ni te asustes. Para nada. No me va a pegar con la regla. No me va a pegar con la regla. Así mismo, profesora. ¿Cómo está, profesora? Hola. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Buenos días. Ya estamos al aire hace rato, profe. Pase, Es interesante. Okay. Líder de los sindicatos de Venezuela, me hace recordar en esos tiempos cuando existía, Martín, cuando existía la CTV. Cuando existía la CTV. ¿Cómo era que se llamaba el moreno que estuvo años en la CTV? Melo, ¿no? No, el que estaba Coba. Eso tenía una dictadura ahí también. En Venezuela se le dice el negro. Nosotros no tenemos problema por eso. ¿Sabes? Negro. Bueno, aquí está llegando ya Milenio, la profesora Elsa Castillo. La profesora Elsa Castillo, muy conocida porque, bueno, le ha dicho como dicen algunos, al inquilino de Miraflores, las verdades directas, sin pepita en la lengua. Un personaje que intenta, bueno, controlarnos todo, profesora. Desde, bueno, ahora quiere controlar también los zapatos que usan los maestros. Usted se lo ha dicho bien claro por la calle del medio. Pero hay varios temas que queríamos tocar hoy. Bueno, usted sabe que la dinámica del programa es que este personaje que está aquí al lado mío, que es chavista, él le corresponde, por supuesto, hacerle las preguntas y llevar la entrevista. Pero yo quería hacer esta antesala porque el mundo político hoy está muy movido aquí en Venezuela, a pesar de que estamos en Navidad. Ayer le dieron un golpe de Estado a Juan Gerardo Guaidó Márquez, que era presidente de algo que llaman el gobiernito virtual, en ese mundo de Narnia, donde viven muchos políticos opositores en Venezuela, donde mi visión es, y lo que yo pienso, es que son como un cogobierno, son cómplices de lo que está pasando en el país. Porque no puede ser que son capaces de sentarse con el que ellos llaman el dictador, pero no son capaces de sentarse entre ellos y decir vámonos por esta ruta para salir de este personaje, porque es evidente que la mayoría de los venezolanos, por lo menos casi un 90%, no queremos el gobierno de Nicolás Maduro y estamos apostando y trabajando por una Venezuela mejor, por una Venezuela distinta. Y desde aquí el mensaje de esperanza siempre lo mandamos a todos los venezolanos. Bienvenida, profesora. Bueno, antes de darle la bienvenida a la profesora Elsa. Muchísimas gracias por por permitirme participar en tu prestigioso programa. Y bueno, gracias por los conceptos emitidos. Como a Maduro le gusta la salsa, estoy un poco afónica, Maduro, pero discúlpame, voy a intentar hacerlo. Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la patria desbaratada, pero pa' mí tú no eres nada, Maduro. Es que tú tienes la patria desbaratada. Baila tu salsa en el balcón mientras destruyes a la nación. Pa' mí tú no eres nada. Es que tú tienes la patria desbaratada.
Tú tienes la patria de barata. Bueno. Ahí tienes. Música. Ahí tienes, ahí tienes. Fúmate esa mandarina. A mí no me gustó esa canción. A mí no me gustó esa canción. A mí tú tampoco eres nada. Profe, vaya pregunta, pero comienzo. En las redes sociales usted se ha viralizado mucho por decir las cosas como son. Eso sí lo debo reconocer. La propia venezolana me dijeron que usted está de Barlovento. Él es Barlovento, su padre es Barlovento. Mi mamá también. Y a la gente le gusta cuando la gente dice las cosas en su cara. Ese es el venezolano. Sí. Ese es el venezolano, usted se ha viralizado mucho. Y muchos dicen, por eso quiero comenzar por ahí, que usted va a ser candidata a la presidencia de la República. Es el planteamiento que muchos ciudadanos venezolanos me han hecho en los sitios donde he llegado. Y evidentemente que en un país donde tanta gente ha defraudado a las bases de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos, es lógico que si alguien reclama los derechos, las personas digan, bueno, pero ¿por qué esta persona no pudiera optar? Pero yo no puedo dar ese paso. Dar ese paso en este momento sería dar un paso al vacío. Yo soy una persona independiente, pertenecemos todos a un movimiento de trabajadores que es la Coalición Nacional Sindical, que es un movimiento para la defensa del derecho del trabajador, de la familia. Entonces, claro, está como imbricado en la misma situación política, pero si nosotros damos este paso, estaríamos dejando a los trabajadores huérfanos. Recuerda que los sindicatos, federaciones y confederaciones en nuestro país nacieron de la vinculación o del ala de la mano de los partidos. Y los partidos en Venezuela, a pesar que en las sucesivas leyes y reformas de la ley orgánica, primero ley del trabajo y luego ley orgánica del trabajo, establece de manera clara y taxativa que el sindicalismo debe ser independiente y autónomo. Los partidos venezolanos no respetan ni la autonomía de los sindicatos, ni respetan a los trabajadores. Entonces deciden quienes están en las directivas, los deciden a dedos. Por eso es que, por ejemplo, yo te voy a poner nada más que el ejemplo del magisterio. El magisterio tiene más de 200 sindicatos en el país. Cada federación tiene por lo menos un sindicato en cada entidad federal. Es decir, mínimo 24 sindicatos. Y son 9 federaciones y un sindicato nacional que tiene la misma característica que las federaciones, que vendría siendo SINAFUN, que nosotros le decimos en el magisterio Sindicato Nacional de Funeraria, pero no sirve ni para enterrar, que es un sindicato corporativo que nació de la mano del gobierno y nadie, todo el mundo lo sabe y ellos no lo niegan. Ellos nacieron para defender el planteamiento del patrono, no para defender a los trabajadores. Y los otros, le hacen la ola. Y tanto le hacen la ola. Ellos le pican torta a Maduro, pues, chicos. Le pican torta, como dicen los muchachos, los jóvenes. Cuando quieren decir que una persona le jala mecate al otro, le dicen, mire este picatorta. Bueno, ellos son unos picatortas de Maduro. Le pican torta, en este momento están picando una torta, una gran torta que pusieron. Pasaron un año discutiendo un contrato colectivo para luego decir, no, suspendieron, la ministra suspendió las conversaciones porque estamos en diciembre. Pero bueno, es que los pasos de una discusión de contrato son muy sencillos. Un pliego conciliatorio
Si no hay acuerdo, no avanza, pasas el conciliatorio a nivel conflictivo, transcurren 120 horas y a partir del cumplimiento de las 120 horas tú administras tu hora cero. Entonces administras la hora cero y vas amenazando al patrono, mira, tú no vas a ceder. Bueno, aquí voy, con 24 horas de suspensión del trabajo. Aquí voy con 48. Lo que pasa también es que está complicado, porque en el caso de los docentes, que antes hacíamos paro porque nosotros sabíamos que teníamos gobiernos que se preocupaban por la educación, ¿tú ves? Ahora sabemos que tenemos un gobierno que no se preocupa por la educación. O sea, como no se preocupa por la educación, bueno, parate 48 horas, lo que van a hacer es incentivar la pelea entre representantes y el magisterio. Pero esa hora cero se puede administrar. Te administro la hora cero y voy a huelga si me da la gana, pero la hago de manera distinta y soy creativa. Pero resulta que las federaciones del magisterio todas están montadas, unos en una cosa que le llaman primaria, y no es primaria de la escuela, y otros están montados en quién le jala más la cuerda, quién le chupa mejor las medias a Nicolás Maduro. Ahora, profesora, importante, usted como líder de la oposición en este momento, usted lo ha dicho, ¿no?, que sí, le han tocado el tema para ser candidata a la presidencia de la República, pero usted se debe a los trabajadores, a defender los derechos de los trabajadores, y está diferenciando lo que es la lucha sindical con la lucha de la presidencia de la República, sí, que de una forma u otra, muchas veces una cuestión lleva a la otra. Pero en este momento, ¿qué pasa? Sale una líder como usted nacional. ¿Por qué lo digo yo? Por la falta de liderazgo y seriedad que hay en este momento en la oposición venezolana. Ejemplo es la comiquita que estamos viviendo en este momento. O sea, yo respeto a personas como Rubén, Patines, Lobatón, David, que están acá, que desde que llegó la supuesta presidencia interina de Guaidó, ellos automáticamente, con ese interinato, se le llamó chavista, se le llamó camaleones, ¿cómo se llamaba? Alacranes. Pero entonces, un ejemplo, digo yo, vemos una María Corina con un doble discurso, vemos un Capriles con doble discurso, y mucha gente de la oposición con doble discurso, que en un momento, ¿cómo se llama el jefe de Primero Justicia, el Cebón? Julio Borges. Él estuvo hasta de embajador en Colombia, administrando los recursos con Guaidó, y ahora dice que en esos 4 años de Guaidó, que ganó Venezuela. Justamente, ¿cuál es su posición con respecto a tu presidente interino? Como a ti no te gusta Maduro, me imagino que te gusta Guaidó. Dígamelo, profesora. Mire, haga el favor y respéteme, ¿sabes? Ok, profesora. El hecho de no implica que... Ok. Ajá. A mí no... Me regañó la maestra. A mí no me gusta la presidencia del señor Nicolás Maduro Moros, porque el señor Nicolás Maduro Moros es un sepulturero, y que me disculpe por la expresión. ¿Y la de Guaidó? ¿Cuál? El interinato. El presidente interino durante 4 años, profe. Ya va, espérate. Cuando uno va a reclamar algo en la nación, ¿a dónde va? A la presidencia de la República. ¿Dónde queda eso? En Miraflores. ¿Quién está ahí? Maduro. A mí no me gusta llamarle presidente, ¿no? Pero no me gusta por otras razones. Porque es la peor gestión de presidente que ha tenido Venezuela. Y ya yo decía que la de Chávez era la peor de toda la historia republicana. Pero es que Maduro me merece un reconocimiento Guinness. Mire, es un destructor. Pero no se me vaya por la tangente, profe. Yo no me voy por la tangente. Le estoy haciendo una pregunta. Usted me está preguntando de Guaidó, pero yo necesito hacer como el niñito aquel que la maestra le dijo: mañana tenemos examen de las características de los animales.
Y entonces la maestra había explicado varios animales y varias características, pero él se estudió solamente la hormiguita. Y le preguntaron el elefante. Y entonces respondió: el elefante es el animal sobre el cual se monta la hormiguita, que es... Y entonces describió la hormiguita. Yo tengo que hacer eso contigo, yo tengo que guabinear. Yo tengo que guabinear, como buena venezolana en ese sentido. Yo tengo que guabinear. ¿Por qué tengo que guabinear? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué? Por lo menos lo reconoce, profe. No, es que tengo que guabinear, pero yo soy sincera. Si yo guabineo, yo te digo, yo estoy guabineando. Yo tengo que guabinear allí, porque la presidencia interina vino a ser para los venezolanos un mal necesario. Explíqueme bien. ¿Estás apoyando a Guaidó? Un mal necesario, profe. Yo no estoy apoyando a Guaidó. Ajá, explícame entonces. Un mal necesario, algo bueno. Si no, yo le hubiera pedido a ese señor una audiencia y voy allá y le digo: mira, hazme el favor y cúmplemele a los educadores. Sí, de haberlo reconocido como presidente. ¿Qué denominas un mal necesario entonces? Un mal necesario porque debido a que fue importante para Venezuela que un número de países no reconociera las charadas, las trampas, las triquiñuelas que desde el punto de vista electoral realiza Maduro y su combo. Era importante que lo desconocieran, pero también para esas naciones era importante reconocer a alguien en Venezuela. Reconocieron a una asamblea que, según mi criterio, no aprovechó sus 5 años como debió aprovecharlo. Para mí destruyó el país. Después, no, y cerró. Esa asamblea, no. Déjate de cosas. Ya va. No vengas a decir. ¿Y el hecho de monómero? No, ya va. Y es que monómero es lo único que es lo único destruido. Es parte. Es lo único. Es parte. Entonces, tú has escuchado. Pero debemos reconocer falla y falla. Tú has escuchado una canción que creo que es uruguaya. Yo creo que es uruguaya. Si no es de Uruguay, que me perdone. Pero que dice: vamos agarraditos los dos, perfumes y terciopelos. Así van Maduro y algunos de la oposición, porque no lo voy a meter a todos en el mismo saco. Peruana. Van a agarrar peruana. Gracias, Lobatón, por la corrección. Es peruana. Entonces, ¿cómo me vas a decir semejantes cosas? Allí hay cohabitación, hay traición al pueblo venezolano, a ese pueblo que esperó de una parte de esos llamados revolucionarios que hicieran un gobierno en pro y en beneficio del más necesitado, y lo que hicieron fue destruirle las cosas que tenían. Por ejemplo, destruirle la calidad de la educación, que era la posibilidad que tenía el pobre de salir adelante, y del otro y destruirle la posibilidad de conseguir un crédito a través de política habitacional y conseguirse una buena casa. Aquí ya no hay construcción de casas. Entonces, ¿qué queda? Solamente esperar que un refugio, una situación como la de Cuba, vivir arrimado con la suegra, etcétera. Yo entiendo su discurso, pero esa es la traición del lado del madurismo, que es más grande. Esto es un pedacito. Y de la traición del lado de los opositores a ese pueblo opositor, es que ese pueblo opositor esperó una propuesta viable, confiable, que además se planificara y se llevara a cabo para sacar del gobierno Maduro. Y cuando te digo a sacar del gobierno Maduro, no te estoy hablando de ninguna intentona. Correcto. Los de la intentona son otros, que hasta fueron y juraron por allá en la academia militar servir a la patria, y después hicieron lo que le dio la gana con ese juramento. ¿Usted nunca apoyó a Chávez y a Maduro? Lamentablemente yo estuve en un partido que apoyó a Chávez. Bastante tiempo.
¿Por qué estuviste en ese partido si no lo querías? Yo estuve en el Partido Comunista de Venezuela. Correcto. No en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ese sí fue el que fundó Chávez. No equivoquemos la cosa. El Partido Comunista tiene una existencia en Venezuela que data antes de que se muriera el presidente Gómez. Ok, por supuesto, sí. Ajá. Entonces, no es lo mismo, ni se escribe igual. El Partido Comunista de Venezuela, quien en sus inicios hizo un excelente trabajo en defensa de los trabajadores, pero que después cometió muchos errores en el camino, por estar tratando de copiar a la Unión Soviética primero, porque sus dirigentes, y que aquí a los dirigentes les va a dar un ataque hoy, que les dé, no importa, por estar copiando al Comité Central de la URSS. Correcto. Y después por estar copiando al Comité Central del Partido Cubano, del Partido Comunista Cubano. Entonces asumieron que un cambio sustancial en Venezuela solamente se podía lograr a través de las armas, y cometieron horrores, porque ir sobre todo en una patria que a pesar de haber parido héroes que empuñaron la espada por la libertad no solo por los nuestros, sino por otros, por el continente, un Francisco de Miranda que estuvo en la independencia de Estados Unidos, un Francisco de Miranda que estuvo en Francia también, o sea, un pueblo de este calibre. No, yo no puedo entender cómo una oposición no puede hacer una simple planificación estratégica para sacar del poder al gobierno más inepto que ha tenido la República. Profe, explícame algo que yo no entiendo. Yo voy a hablar como venezolana. Vamos a suponer, yo soy chavista, pero vamos a suponer que yo no quiero Maduro. Pero yo ya lo que no entiendo es la oposición. ¿Por qué la oposición no se pone de acuerdo y dice, mira, yo quiero que la profesora Juana, no por nombrar, Juana, sea la presidenta y todos los candidatos vamos a ir con ella? O sin irte muy lejos, valga la cuña, Lorenzo Mendoza, el de la Polar, que toda la oposición y vamos sin interna, sin nada. Si la cuestión es sacar a Maduro, si la cuestión es sacar a Maduro porque está destruyendo el país según ustedes, entonces mi pregunta es, ¿por qué no buscan un solo candidato y se unen en todo en poder de un candidato? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, profe? La razón es la misma de siempre. La razón es que en Venezuela creció un monstruo llamado corrupción. Un monstruo que se los tragó. Llegaron algunos, yo no dudo que eran honestos, y cuando vieron aquella posibilidad de tanto dinero, hicieron como Rico McPato, abrieron la bóveda y se lanzaron a nadar en el caso de Rico McPato, entre el dinero. Aquí nadaron de pecho. ¿Sabe cuando se nada de pecho? Yo no soy muy buena nadadora, pero cuando se nada de pecho, las dos manos van al frente. Correcto. Y luego al unísono bajan las manos a los lados, haciendo de remo. Aquí nadan de pecho, en la fortuna de Venezuela. ¿Y cómo nadan? Meten las manos y jalan así. Y van robando, ¿ok? Y van robando. Usted está llamando, entonces, la fortuna usted está llamando choro a la oposición. Yo estoy llamando choro a un montón de choros que tiene Venezuela y todos saben dónde están los choros. Yo no voy a decir nombre, voy a salir demandada de aquí. Y no tengo plata no tengo plata ni siquiera para arreglar el techo del apartamento donde vivo. Mucho menos tengo plata para estarle pagando demanda a ningún choro. Entonces yo no voy a decir nombre. Pero sí te voy a decir una cosa. Venezuela, yo no sé si existe
ese privilegio, si Dios le habrá dado ese privilegio a otro país en el mundo. Pero Venezuela tiene todos los minerales de la tabla periódica. Y si aparece algún otro más, también Venezuela lo tiene. O sea, aquí es donde hay. Y resulta que han estado raspando la olla, y raspando la olla, y raspando la olla. Pero es que esta olla pareciera no tener fondo, porque mientras más raspan, más aparece. Más aparece, y más aparece, y aparece torio, y aparece dorio, y aparece, qué sé yo, N cantidad de minerales, y destruyen el ecosistema. Mientras destruyen el ecosistema, le dicen a los trabajadores, es que aquí no hay dinero con que pagarte. Para que no suba la inflación, tú te tienes que morir de hambre. Qué cara tan dura. Mientras tanto, los desgraciados, porque son unos desgraciados, viven a cuerpo de rey. Todos a cuerpo de rey. Su gordura no es mi gordura. Mi gordura es de comer mal, carbohidrato y a deshora. La gordura de ellos es de comer exquisito y en exceso. Usted me está diciendo que no se unen por la corrupción, la oposición. No, la oposición no se une, y además porque cohabita. O sea, la oposición está en el chavismo. Y no voy a decir que todo. No van a decir que todo. No te voy a decir que todo. Porque te voy a preguntar por uno ahorita. No te voy a decir que todo. Yo no te voy a decir que todo. En una palabra. Estaría siendo injusta si te digo que todo. Pero a mí, una persona que haya estado en la presidencia de Monómeros, y ahora, en vez de entregarme cuenta a mí y a todos los venezolanos como copropietarios de esa empresa, en vez de decirme qué pasó con Monómeros, que además ni siquiera pueden decir que fue un plan fraguado en Colombia, porque resulta que en Colombia sí hay división de poderes todavía. Espero que siga existiendo, pero pudiera ser que eso cambiara, pero todavía tiene división de poderes. Cuando Colombia obtuvo esas pruebas, la obtuvo teniendo división de poderes y teniendo además un presidente que no era precisamente contrario a la oposición. Entonces, algo de verdad eso debe tener cuando dice que Monómeros está funcionando en esas circunstancias, que las declaraciones del impuesto no era como el que debía ser. Además, prácticamente toda la producción de Monómeros se vende en Colombia. Entonces, ¿quién mejor que Colombia para decir qué pasó con Monómeros? Una empresa que toda la producción ni siquiera se utilizaba en Venezuela, porque por razones también de esa bendición de Dios, Venezuela prácticamente no necesita fertilizante. Colombia sí. El asfalto, bueno, también. Profe, ¿está de acuerdo con el bloqueo? Yo estoy de acuerdo que le bloqueen las cuentas cada choro, malandro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo también estoy de acuerdo. Entre otras cosas, porque yo no puedo entender cómo es que alguien vendiendo Avon o Avon, como le dicen en otros países. En Venezuela nos acostumbramos porque había una propaganda, y allá va a rodar mi cédula, que decía Avon llama. Ajá. Yo no puedo entender cómo alguien pueda justificar una fortuna tan inmensa, que yo creo que ni el dueño de esa empresa la tiene, diciendo que vendió Avon, y esa persona no está investigada. Eso no entendí. Bueno, usted no entendió, no entienda, no importa. Pero muchos de los que escuchan sí entienden. Tampoco puedo entender cómo mucha gente de la oposición, sin su trabajo de ese de sol a sol, de ese que saca el sudor de la frente, sin su trabajo profesional, pueda vivir a cuerpo de rey. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Eso merece un soundtrack, ¿cómo que le llaman? Soundtrack. Una banda sonora. ¿Y cómo lo hacen? Profe,
¿Cuál es el negocio? Profe, quería decir lo siguiente, mira, yo soy uno de esos chavistas que piensa, a mí no me gusta que el mismo chavismo le echa, tenga la culpa o no, tenga la razón o no, toda la culpa se le echa a la Cuarta República y toda la culpa se le echa al bloqueo. Para mí hay que avanzar y construir. La culpa de todos nosotros. Permítame. Pero la oposición está cayendo entonces en el mismo juego del chavismo. Porque entonces toda la culpa es el chavismo. Pero nadie tiene responsabilidad. O sea, el chavismo es el culpable y la oposición, el chavismo dice que la oposición es la culpable y la oposición dice que el chavismo es el culpable. Pero no podemos avanzar en una mejor, avanzar a construir. Sí, porque para ellos es conveniente ese juego, ese ping-pong. La culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. ¿Y dónde quedamos nosotros? Los culpables somos todos los venezolanos. Todos. Primero, aquí no existe chavismo. Aquí existe algo que llamamos chavismo, pero no existe chavismo. ¿Por qué? Explícame. Por definición no existe chavismo. Te voy a explicar por qué. Explícame. Existe marxismo. ¿Por qué? Porque existen algunas personas que leyeron y practican lo que Carlos Marx escribió. Ese señor hizo una tesis, hizo prácticamente, digamos que le dio un carácter científico al comunismo. Correcto. Que es lo que llaman por ahí el comunismo científico, que ni es científico tampoco, según mi opinión. Pero bueno, así le llaman. Entonces ahí existe un marxismo, un marxista, el que se mete dentro de esa ideología, como pudiera decírtelo de cualquiera de las otras ideologías. Puedes hablar, por ejemplo, del marxismo-leninismo. Sí, porque Lenin interpretó los escritos Cuando de Marx. En el PCB te pusieron a estudiar eso, profe. No, lo hice antes. Ah, ok. Ajá. Lenin le agregó a la tesis de Marx. Por eso existe el marxismo-leninismo. Ahora, no existe chavismo porque no existe una tesis ideológica elaborada por Chávez, de la cual tú puedas decir que leíste y te apegas a esa tesis ideológica. Lo que existe es personas fanáticas, el legado de Chávez, lo que llaman el legado de Chávez y esas cosas. Entonces, como tal, por definición, chavismo no existe. Existe también una... Desde el punto de vista científico, en teoría te entiendo. Desde el punto de vista científico no es como la teoría de Marx ni la teoría de Lenin. Ajá. Pero Chávez colocó lo que es el socialismo a la venezolana. Que para mí, escúchame, ya va. No me pongas esos ojos. No me pongas esos ojos. ¿Por qué, profe? Escúcheme primero a mí. Socialismo a la venezolana. Sí, señor. Que no es el mismo socialismo cubano ni nada. Yo sé que usted va a decir, bueno, ¿y cómo está el país ahorita? Porque usted me va a ir por la tangente. Eso es como al Castro comunismo. Pero voy yo, profe. Profe, yo me recuerdo cuando Chávez nos decía a nosotros, ¿por qué tenemos que entregar? ¿Por qué apenas después de la exportación del petróleo nos tienen que dar un 1% de regalía? ¿Por qué no podemos nosotros administrar PDVSA? Ya va, sabemos la consecuencia, ya va, yo sé por dónde usted va a ir. Voy. Que la electricidad esté en nombre y la maneje un privado y no el pueblo. Yo, en mi teoría de Chávez, estoy de acuerdo. Ojo. ¿Qué? Así como le digo una cosa, le digo la otra. Que no funcionó, profe, no funcionó. Pero ¿qué pasa? Parte que no funcionó, profe, es por lo siguiente. Porque aquí te dan a ti la presidencia de la electricidad. Y cada vez que cambia un ministro, te cambian al presidente. No hay continuidad. No hay continuidad en la ejecución de programas ni de políticas. Y por eso es que muchas veces las empresas que privatizó, que nacionalizó el Estado, quebraron. Por eso, en mi opinión. Pero la teoría estaba bien. PDVSA no quebró por eso, perdona. Por la corrupción, está bien. Está bien. Y por colocar allí a personas que no tenían la yo estoy de acuerdo. Preparación y la pericia. Mira, yo soy administrador y yo no entiendo muchas veces, así mismo, yo tengo que decirlo. Mira, ¿qué tiene que ver un militar atendiendo, un militar montado educadores? Si usted va
para la electricidad, un ingeniero eléctrico, que muchas veces no se hace, y son parte de los errores que se cometieron en un proceso. Pero la idea de llevarle más beneficio a un pueblo, que lo hizo el comandante Chávez, es la idea exacta, no de una teoría, porque no es una teoría científica, pero era el deber ser de los venezolanos, profesora. Y usted tuvo un tiempo en el comunismo. Cuando usted estuvo en el Partido Comunista de Venezuela, justamente es que las riquezas sean completamente y la igualdad. El Partido Comunista de Venezuela, uno de los valores importantes que tiene es la igualdad. Otro de los valores es la defensa de cada uno de los trabajadores. ¿Cuándo comenzó usted? Mientras estuve cercana a los dirigentes sindicales del Partido Comunista de Venezuela, pude observar que era bastante, ¿cómo te digo?, maravilloso ese discurso. Pero por avatares del destino, yo pasé a ser delegada de uno de los congresos regionales, y en ese congreso regional podían incluir otros candidatos, no solo a la lista que bajaba de candidatos el comité central, y alguien tuvo a bien postularme para el comité regional. A través de las células, en ese momento, ¿de acuerdo? Sí. Correcto. Y entonces resulta que esta ciudadana pasó a ser, en ese momento, y lo digo sin ningún empacho, porque si yo no lo digo, lo va a decir otro. Pasé a ser miembro del regional del Partido Comunista. Desde adentro me percaté que muchísimas de esas cosas que se dicen hacia afuera no se practican. Y que muchísimos de esos personeros que están allí eran teatro. A tal punto que los militantes que tienen pegando afiche los dejan, como quien dice, perpetuados allí, pegando afiche. Y a sus hijos los tenían estudiando en la URSS, en cualquier otro país del bloque, por aquello de lo que ellos llaman la solidaridad proletaria. ¿Sabes por qué se destruyó PDVSA? Por la solidaridad proletaria. Suena lindísima la frase, pero resulta que la solidaridad proletaria para los comunistas lo que significa es que lo que es mío es de todos los comunistas, no de todas las personas, ojo. Por eso ninguna persona entendió cuando estando PDVSA nacionalizada desde hace tiempo, Chávez dijo, ahora PDVSA es nuestra. Y todo el mundo dijo, y bueno, pero si desde hace rato que es mía. Que nos dé nuestro pedacito, ¿no? Ajá. Que los dividendos que es esa empresa que dejó en algún momento. Sí, pero es que resulta que eso no era lo que significaba. Lo que significaba eso de ahora PDVSA es nuestra, lo que significaba es ahora PDVSA es de los comunistas. Por eso comenzó a financiar a todo el mundo. Por eso venía groseramente a cada rato Evo Morales y le decía, hermano Chávez, ¿qué nos trae por ahí, hermano Chávez? Y venía Lula con el mayor descaro del mundo, aún en momentos en que teníamos situación aquí con las lluvias, venía con las manos vacías. En vez de traer ayuda humanitaria, venía con las manos vacías, porque venía a llevarse cosas, llevarse todo lo que pudiera. Y por eso todos esos contratos con Odebrecht, los cuales se llevaron un montón de plata y no terminaron ninguna de esas obras. Ahora, si es buena o si es mala la administración en manos públicas o privadas, eso va a depender de la seriedad que se le ponga. Y cuando se tiene un gobierno que no tiene seriedad para la administración, no importa si tú te buscas el mejor profesional, vas a tener ahí un foco de corrupción. Pero si la tienes en manos privadas y también el empresario es insaciable, lo que quiere más plata y no se preocupa por darle un servicio adecuado, tampoco te vas a funcionar. Entonces, no es porque sea 100% privado o 100% no privado. Y el caso de PDVSA es patético. Profesora, ya nos quedan pocos minutos en la entrevista y no quisiéramos dejar a un lado el tema del ingreso del venezolano. ¿Usted ya hizo hallaca?
¿Cuánto tú te vas a ir por ustedes las utilidades? Esto es serio, ¿vale? Esto es serio. No, es serio. Hay que hablarle. Ese tema es importante porque ya serio. No. Las hallacas también son serias, disculpa. Claro que son serias. Porque para un pueblo, su cultura y sus tradiciones son su identidad y son su historia y no pueden quedar atrás. No puede ser que los venezolanos en este momento para hacer una hallaca tengan que estar inventando que ponerle adentro. Por ahí hay hasta quienes inventaron hallaca de caraotas, que no es una hallaca. Eso es una empanada envuelta en hoja de plátano. Así es. Eso no es una hallaca. Y el pernil trajeron este año, porque no se vio pernil por ningún lado. Eso es lo que tú querías escuchar. Pues, claro, ese es el tema del día a día. Yo estoy en una entrevista seria. Tú te llevas la entrevista a un tema ideológico. No, yo estoy en una entrevista seria. Ustedes los comunistas, los chavistas. No. Profe, importante en estos poco tiempo que me queda. Una palabra. No me vuelva una palabra. Deja que cierre el tema de las hallacas. Ella va a cerrar. ¿Cómo carajo hoy un venezolano hace para hacer una hallaca? Está bien. Esa es la verdad. Ella va a cerrar, profe, en una palabra. Te voy a nombrar 10 personajes. Diosdado Cabello. No opino respecto de ese señor. Enrique Capriles Radonsky. Cobarde. Juan Guaidó. El hijo del Inver. Nicolás Maduro. El hijo de Chávez. Ya va. Fue peor la respuesta. Leopoldo López. El hijo de Cuna. Hay que regalarle una brújula, pobrecito. María Corina Machado. Valiente. Se parece a ti, pero sin plata. Se parece a ti, pero tú sin plata y ella con plata. No se parece a mí. ¿Por qué? Tiene arrojo y valentía. Ahí coincidimos. Su extracción de clase, de la cual ella no tiene la culpa, al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga, a veces le impide ponerse en los zapatos de los demás. Y ese es su target. Okay. Ese es su... Me faltan 3. El conde del Guácharo. Es candidato, el conde. No habló, está bien, no habló. Él está planteando un país de propietarios. El país desde que nació es un país de propietarios. Y culmino con Claudio Fermín. En una palabra. Ay, Dios mío, pero por Dios. En una palabra. Claudio Fermín. Oportunismo. Moja, aquí está Martín Lobatón. Aquí está Martín Lobatón. Aquí estoy palo para todo el mundo. Ok. Oportunismo. Ahora, profe, explíqueme esto. Esta es mi última pregunta para que usted se despida de su pueblo, de todos los 21 municipios del estado Miranda, donde salen. Yo quiero darle un consejo. No solamente, ya va, pues me falta una pregunta. Ya va, profe, ya va. Este es un programa que no sale solamente por esta emisora, sino por varias emisoras. ¿Ok? Profesora, no sirve para usted. No sirve el chavismo. Pero no sirve la oposición. Entonces, ¿cuál es el destino de Venezuela? ¿Cuál es el destino de Venezuela? Explíqueme usted. Venezuela, explíqueme entonces. Venezuela debe perfilarse en un modelo específico para Venezuela, que se corresponda con las necesidades de Venezuela y con la capacidad y con los recursos que tiene Venezuela. Pero si la oposición no sirve, el chavismo tampoco, entonces ¿cómo lo hacemos políticamente? Entonces no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No te estoy entendiendo. A Venezuela tenemos que construirle un modelo acorde con ella. No es traer modelos ideológicos importados. Es un modelo acorde con Venezuela, que si debe tomar algo de aquí y algo de allá, si tú quieres llamarle a eso pragmatismo, puede ser. Correcto. Que si vamos a tomar algo de aquí y algo de allá, perfecto, pero que le sirva a Venezuela, que sea un traje a la medida de Venezuela. Tú me estás diciendo que en el chavismo también hay cosas buenas, me lo estás diciendo con ese pragmatismo. Yo no te estoy diciendo claro, que en el chavismo hay cosas buenas. Yo no te he dicho eso. Un poquito de aquí y un poquito de allá. Mira, lo único que yo reivindicaría, por ejemplo, en las escuelas,
de Chávez fue la intención de llevarle tecnología. Cuando le suministró la canalla. Y las misiones. Y la misión Robinson, tú sabes cuánta gente, tú eres educadora. Y sé que te duele la educación. Así era que decían los cubanos, ¿no? Pero sé que te duele. Espérate. ¿Cómo llamamos a nivel de la Espérate, una cosa. Resulta que eso era el plan Acude. Ah, sí, ahora me vas a decir que tú eres jovencito, que no sabes qué es el plan Acude, te estamos esperando. Yo me recuerdo. Ese era el plan Acude, que fue fusilado por los cubanos, le cambiaron el formato y nos lo vendieron. Pero no logró los objetivos. Y nosotros, completo. Acude lo cumplió. No lo logró. Siempre se cumple. Sí, porque fíjate, lo que pasa con el problema de alfabetización es que tú puedes hacer un programa hoy y en una población tú erradicas el problema, pero dentro de unos años tú tienes que repetirlo. Profe, la misión Sucre, que nuestra gente adulto mayor puede estudiar en este momento. Si los problemas de los cupos. Yo me imagino que tú te graduaste en el pedagógico, me imagino. Ajá. Ok, yo me gradué en la Universidad José María Vargas. Ok, me gradué. Pero aquí hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad porque los cupos eran difíciles. Entrar en el pedagógico no era fácil. Entrar en una privada no era fácil. Entrar en la central no era fácil. Y ahora tenemos la UNEFA, tenemos la misión Sucre, donde todos pueden estudiar. Usted tiene que reconocer la UNEFA no la hizo Chávez. No, venía que era la Universidad de la Fuerza Armada. En este momento. No, sí, y tenía calidad. Y formaba con seriedad. Después, eso lo volvieron un desastre. Politizaron la educación. Totalmente politizada. La bolivariana, yo creo que toda institución tiene posibilidad de recuperarse y reinventarse. Si fuera presidente, eliminaría la misión Sucre. Si tú fueras presidente. ¿Pero qué misiones? Porque eso se tiene que llamar misión. Llámalo de otra forma. El plan Sucre, pues. No le llaman misión, el plan Sucre. Es que Castro lo recomendó que hicieran misiones, entonces vamos a hacer misiones. Bueno, cámbiale el nombre, pues. Dejarías la misma forma. ¿De qué? De la misión Sucre. No. ¿Por qué? Porque la misión Sucre no es más que hacer universidades vacías de contenido. Tú puedes revisar los programas de la bolivariana y te vas a dar cuenta que no están conducidos para formar esos profesionales, sino para ideologizar y para mantener como te digo, como los niñitos en Cuba que gritan, seremos como el Che. Bueno, así casi. Tú me perdonas, profe, tú me perdonas. Entonces, yo he dado clases en la universidad privada, he dado clases en la misión y he dado clases en la UNEFA. Y yo creo que yo a mis estudiantes yo doy estadística, y a mis estudiantes yo no estoy agarrando como la estadística que yo estoy. Ese eres tú, que maravilla, ya te felicito. Así mismo. Yo te felicito, ese eres tú y yo te felicito. Pero te puedo decir que conozco estudiantes que me han dicho, yo me retiré de esa universidad porque pasé un año y en ese año completo no me dieron nada de lo que tenía que ver con mi carrera, sino todo era hablar del comandante, que el comandante era eterno. El único eterno en el universo es Dios. No hay más nada eterno. Ese señor falleció. Que en paz descanse. Está bien, David, también te pongo bravo. Te tenemos que pedir. Bueno, doctor, personas, tenemos que retirarnos y sus últimas palabras al pueblo de Venezuela desde aquí, estas emisoras aliadas y el programa en blanco y negro. Por este año. Bueno, felicitar a todo el pueblo venezolano porque este año nuevamente demostró que tiene mucho coraje, a pesar de toda la maldad que se le ha hecho y que se le ha infringido, donde se le ha dejado sin hospitales, de una manera irresponsable. Todos los días se devalúa el bolívar y además se utiliza el lenguaje de una manera acomodaticia para hacer ver para que la responsabilidad no está en quienes administran. Se dice que el dólar subió. No, el dólar no subió, es el bolívar que se devaluó y debemos hablarnos en esos términos, y el pueblo venezolano tiene que saberlo. Es el bolívar el que se devalúa todos los días, el que no solo le profanaron la tumba, sino que ahora con la moneda con la que se honraba, ahora se le perjudica de esta manera, dejando
el billete sin efecto. Más vale, más valor de cambio tiene el papel como tal, el papel moneda, que la cantidad que dice ahí. Hay esperanza para los venezolanos. Nos vamos, se acabó el tiempo. Sí hay esperanza para los venezolanos. Los venezolanos tenemos, primero nos tenemos a nosotros mismos, que tenemos una gran capacidad de resiliencia, que tenemos gran capacidad para reinventarnos, para no dejarnos morir, porque estos no eran los planes. En la posición en la que estamos hoy no eran los planes que tenía Maduro. Los planes que tenía Maduro eran peores. Y nosotros hemos encontrado la manera de cómo ir zigzagueando en medio de todas esas dificultades. Tenemos esperanza. Gracias, profesor. Yo me despido con esta parte, hermano. Primero, la gente del Casco Central me está llamando muchísimo porque es un llamado de Hidrocapital, están haciendo las hallacas y no hay agua en todo el Casco Central de Guayaquil. Un llamado a Hidrocapital, la gente está desesperada en ese momento. Y bueno, programas como puede hacer hallaca, programa como este, sin agua, donde dicen la profesora, junto a todos los que están, que tienen su punto de vista, que se respetan. ¿Cómo se lavan las hojas? Nosotros, los chavistas, tenemos nuestro punto de vista, que se respeten. Yo creo que al final, profe, tenemos que construir una mejor Venezuela entre todos. Así, usted caraquito magallanero. Yo soy magallanera. Como mi comandante Chávez. Como mi comandante. Eso es lo que yo quería escuchar. En algo se parece. Chávez, en algo se parece usted. Ave María Purísima. Pues en algo se parece. Ave María en algo Purísima. Se parece. Mira, la profesora comandante Chávez. Yo le agradezco a Chávez que él decía que era indio. Ok. Aunque yo sé por el fenotipo que él tenía, que tenía una mezcla de raza negra, porque de hecho por eso se rebajaba muchísimo el cabello, para que no se le viera, tú sabes, eso que aquí en Barlovento llamamos el pelo chicharrón. Chicharrón. Ya me voy. Sin ánimo y sin ofender. Yo lo que sí le reconozco a Chávez es que era un hombre capaz de aprender de muchas cosas. Lo malo es que decidió aprender de quien no debió. Ok. De Fidel Castro. Gracias, profesor. Gracias, que Dios me lo bendiga.